Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta transmisión en vivo que hacemos desde aquí, desde Reynosa, Tamaulipas, México. Somos la comunidad bíblica El Mesías, comunidad virtual, pues transmitiendo aquí en vivo a través de nuestra página y también posteriormente este video estará en nuestro canal de YouTube, Comunidad Bíblica El Mesías. Bendiciones para aquellos mis hermanos que ya desde este momento están unidos a esta transmisión. Saludo con muchísimo gusto a mis primeros hermanos y hermanas que están por aquí. Irene Luna, mi esposita Rosalba, hermana Patricia Sarmiento, hermana Ketita. También por ahí veo a Carlita López. Muy bien, pues Baruch Hashem por los que están uniéndose a esta transmisión de media semana. Hoy es miércoles 9 de marzo del 2022 de la era común. Y bueno, pues vamos a tener hoy un estudio acerca del Brit Hadashah. Hoy empezamos un nuevo libro que es el libro de la Bésora de Mateo. Roberto Salvatierra, shalom Roberto Salvatierra. Bendiciones, estuve enfermo, dice nuestro hermano. Pues Baruch Hashem, hermano, si ya estás mejor, pues bendito el Eterno. Bendito el Eterno que te ha levantado de la enfermedad. Y pues bendiciones de lo alto para ti, para tu vida, para tu cuerpo, hasta allá, hasta Bolivia. Bendiciones, que el Eterno pues te sane completamente, te dé la recuperación total, refúa shelema, como es la expresión en hebreo, para pues declarar esa sanidad sobre aquellos que están enfermos, refúa shelema, salud plena. Y bendiciones, muchas bendiciones, hermano Roberto Salvatierra. Bueno, pues les decía, mis hermanos, que hoy empezamos el estudio de un nuevo libro, que es Mateo. Empezamos el estudio también de un nuevo libro en la Torá, esta semana, el libro de Vaikra, que es conocido como Levítico. Entonces, juntamente con el libro de Levítico, vamos a estar leyendo y estudiando el Evangelio de Mateo. Así que, bueno, listos y preparados para esta nueva aventura que vamos a recorrer, si el Eterno nos lo permite, pues durante las siguientes semanas y bueno, más que semanas, probablemente hasta meses, ¿no? Porque sí tardamos un ratito en el estudio de cada libro. Así que, bueno, primeramente el Eterno, que aprendamos muchísimo en el estudio de estos dos libros que vamos a estar estudiando como parte de nuestro plan de estudio de lectura anual de la bendita Torah. Así que, pues bueno, vámonos con el Shema, vamos a escuchar el Shema Israel y después haremos tefilá. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Escucha Israel.
Bendito sea el Eterno, el cual es uno y único. Muy bien, hermanos, pues listos para esta nueva aventura, estudio de la Besorá de Mateo. Hoy vamos a estar estudiando los primeros versos del capítulo número 1 de Mateo. Mateo 1, versos 1 al 17. Tengo un problemita aquí con el audio. Mateo 1, 1 al 17. Si usted tiene su Biblia por ahí a la mano, pues vaya de una vez ubicándolo, este texto. Esta semana estamos leyendo en nuestro plan de lectura capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Mateo. Así que, bueno, hoy en nuestro estudio solamente vamos a considerar capítulo 1, repito, versos 1 al 17. Y bueno, el tema que nos va a ocupar es este que tenemos por aquí en pantalla. Este título para nuestro tema, que dice mujeres en la historia mesiánica. Mujeres en la historia mesiánica. Bueno, ¿por qué? Porque cuando usted va a Mateo, este evangelio de Mateo, que aunque es el primero que aparece en el orden de los escritos del Brit Hadashah, ya hemos dicho y hemos aclarado que el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos. Sin embargo, bueno, Mateo aparece como primero en el orden y este evangelio, escrito por uno de los emisarios de Yeshua, uno de los 12 apóstoles, como son conocidos, que llevaba por nombre precisamente Mateo, su nombre hebreo Matíyahu, también conocido como Leví. También aparece este nombre, Leví. Este discípulo de Yeshua era un publicano, era un cobrador de impuestos, quien escribió este evangelio, considerado pues un enemigo dentro del pueblo judío por servirle a Roma, por cobrar impuestos para Roma. Un publicano, un pecador, una persona odiada por el pueblo judío. Sin embargo, Yeshua lo escogió para que fuera uno de sus discípulos. Él escribe este evangelio, lo hace con bastante detalle, y este evangelio va dirigido a una audiencia judía. Esto es bien importante tenerlo presente a la hora que estudiamos este evangelio, este libro. Va dirigido hacia una audiencia judía. Muy bien. ¿Cuándo comienza este evangelio que hoy vamos a estudiar? Dijimos capítulo 1, versos 1 al 17. Comienza con lo que la mayoría conocemos como genealogía. Utilizamos esta palabra, aunque hay que decir que no es del todo correcta. Y ahorita les voy a decir por qué. ¿Por qué no es del todo correcta? Se conoce como genealogía, sin embargo, la palabra hebrea que se usa acá es toldot. Es toldot. Y bueno, la palabra toldot puede ser traducida de distintas maneras. Esto quiere decir que la palabra toldot, la palabra hebrea toldot, que de hecho es el nombre de una de las porciones en las que se divide la bendita Torá para su estudio. Toldot es muy amplia en significado. Puede ser traducida, o de hecho es traducida, como historia. También puede ser traducida como orígenes, o como tradicionalmente se traduce, generaciones. En este caso, la historia comienza con generaciones o descendientes. Tenemos que notar que esta palabra, toldot, aunque
repito, tradicionalmente se traduce como genealogía, no es lo mismo. En hebreo hay otra palabra para genealogía que es la palabra lujasin. Lujasin. Incluso hay otra palabra para generaciones que es la palabra hebrea dorot. Y en el texto hebreo de Mateo no dice ni lujasin ni dice dorot. O sea, no dice genealogía ni dice generaciones, sino que dice toldot. Que quizás la forma más correcta de traducirlo, de entenderlo, sería la historia. Como decir, esta es la historia. ¿Sí? Esta es la historia de Yeshua, Hanazra, de Yeshua el Nazareno. Esta es la historia. Y para ir o para narrar la historia de Yeshua, que finalmente Mateo lo que va a tratar de retratar en su escrito, en estos 28 capítulos de Mateo, pues es eso, es la historia de la vida de su majestad Yeshua, el Mesías de Israel. Y Mateo comienza con la narrativa que tiene que ver con las generaciones. Habla de generaciones. Y esto es porque quizás para usted y para mí en nuestra cultura, presentarnos o presentar a alguien es tan simple, o identificarnos es tan simple como decir nuestro nombre o como enseñar una identificación. En la cultura hebrea es un poquito diferente. En la cultura hebrea siempre se hace énfasis en quién es el papá de la persona. ¿Sí? O sea, en la cultura hebrea usted siempre va a ver o va a escuchar que se habla de una persona y que se va a decir, es Juan, hijo de Pedro, por ejemplo. ¿Sí? Siempre se va a hacer un énfasis en de quién es hijo. Dentro de la cultura hebrea, dentro del judaísmo, es muy importante el tema de las generaciones, el tema de quién eres hijo, de quién eres abuelo, de dónde vienes. Para el pueblo judío es importantísimo siempre establecer su conexión, cada persona, cada judío, establecer su conexión, establecer su relación con sus antepasados. Y por eso es que Mateo establece, o comienza, mejor dicho, este evangelio narrando la historia de Yeshua y estableciendo las generaciones y estableciendo la relación de su majestad Yeshua con el rey David y con el patriarca Abraham. Es por eso que comienza así este evangelio, que, como ya dijimos, pues está enfocado o está dirigido hacia los judíos. Así que, bueno, importante es hacer estas aclaraciones de cómo debe ser entendido este término. O sea, siempre lo hemos visto así, lo hemos leído así, lo hemos entendido así como genealogía, pero es más correcto la historia de Yeshua. Ahora, aquí dentro de estos versos que nos hablan de estas distintas generaciones, tenemos que decir que tampoco es tan apropiada la palabra genealogía, porque hay que decir que si lo aplicamos así, la genealogía, entonces le estaríamos dando la razón a aquellos que dicen que la genealogía de Yeshua tiene errores, o que tiene muchos errores. Y entonces por eso insistimos que es más correcto decir que es la historia. Es la historia, no es genealogía, porque no está completa, no está
así totalmente exacta, a detalle. Y cuando tú estás narrando la historia, bueno, una historia no tiene que estar completa a detalle como una genealogía. O sea, por eso es distinto, por eso la palabra es toldot y no lujasim, como ya dijimos. Entonces, esto es importante. Mateo trata de rescatar acá, pues, por así decirlo, él hace una descripción más enfocada en simbolismos, como el número 14, por ejemplo, que lo utiliza en varias ocasiones. Dice, habla de 14 generaciones, 3 veces 14 generaciones. Y hace más énfasis en este tipo de cosas que son simbolismos importantes y no en los detalles de mencionar a todos los personajes que son parte de la genealogía exacta de Yeshua. Entonces, por eso, insisto, es más correcto decir que esta es la historia. Muy bien. Bueno, y si usted se está preguntando, bueno, ¿y de dónde sale el tema de mujeres en la historia mesiánica con esto de la genealogía, con esto de la historia de Yeshua? Bueno, resulta que cuando nosotros leemos estos versos en Mateo, usualmente cuando se está hablando de las generaciones dentro de la cultura judía, no es muy común que se mencione a mujeres. Por lo regular se menciona a los varones. ¿Sí? Se menciona a los varones. Sin embargo, en esta descripción que hace Mateo hace mención de 4 mujeres. 4 mujeres aparecen acá mencionadas en esta descripción de la historia, de los orígenes, de las generaciones de su majestad Yeshua. Y quisiera hacerle una invitación a usted para que usted vaya ahí a Mateo capítulo 1, versos 1 al 17, y ubique estas 4 menciones de las que le estoy hablando. Y al hacerlo, ayúdeme escribiéndola aquí en los comentarios para saber que sí las descubrió, para saber que sí las encontró usted al ir a la lectura. Entonces vaya ahí en su Biblia, Mateo capítulo 1, versos 1 al 17, lea con cuidado y ayúdeme a descubrir a estas 4 mujeres estas 4 mujeres que está mencionando Mateo. Y vamos a ver, vamos a esperar que usted las descubra, que usted las encuentre y que me lo comente aquí escríbamelo en los comentarios. Vamos a ver si las descubren, si las encuentran. Repito, no es algo muy común. No es algo muy común, pero por algo Mateo quiso escribir o mencionar a estas 4 mujeres en la historia de los orígenes de su majestad Yeshua. Así que ayúdeme, mi hermano, mi hermana. Ayúdeme a descubrirlo. Aquí mi esposa ya me está mencionando. Mi esposa me está mencionando algunas.
Estoy cambiando ajustando aquí la cámara. Vamos a ver, hermana Ketita menciona a Tamar, a Rahab, hermana Irene, Rahab, Ruth, Miriam. Bueno, sin contar Miriam que es la madre de Yeshua. Sin contar a Miriam. Dice Mateo, libro de la genealogía, les digo que muchos traducen genealogía, de Yeshua el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, ahí tenemos la primera mujer mencionada, Tamar, a Fares y a Sara. Y Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró de Rahab, ahí tenemos la segunda, Rahab, a Boz, Boz engendró de Ruth, ahí tenemos la tercera, Ruth, a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David, de la que fue mujer de Urías. Ahí tenemos la cuarta, que aunque no aparece el nombre, pero está mencionada, la que fue mujer de Urías. Bueno, entonces es que me faltó decirles que descartando a Miriam, ¿sí? Mujeres que estuvieron allí en la historia, en los orígenes de Yeshua, porque estamos hablando de los orígenes, estamos yendo atrás en la historia de su majestad Yeshua. Miriam fue su madre, pero acá nos estamos enfocando en mujeres que formaron parte de su historia, parte de sus generaciones, parte de sus orígenes. Entonces ya las tenemos bien identificadas. La primera fue Tamar, la segunda fue Rahab, la tercera fue Ruth y la cuarta, la mujer, la que fue mujer de Urías, la cual se casó posteriormente con el rey David y fue la madre del rey Salomón. Su nombre es Betsabé. Su nombre hebreo es Bat-Sheba. Acá es conocida en nuestro idioma español como Betsabé, pero es importante su nombre hebreo, Bat-Sheba. Entonces ahí están estas cuatro mujeres de las que nos habla Mateo en la historia de los orígenes de Yeshua. Decíamos que Mateo también es un escritor cuidadoso con los detalles y por alguna razón él quiso mencionar a estas cuatro mujeres que tuvieron que ver en los orígenes de su majestad Yeshua. ¿Qué tienen en común estas cuatro mujeres mencionadas acá? Bueno, tienen en común que cada una de ellas tiene una historia muy particular. Cada una de ellas tiene detrás de sí una situación que pudiéramos decir hasta complicada. Las vidas de estas mujeres no fueron nada sencillas, fueron más bien complicadas. La situación que se narra de ellas en las Escrituras nos puede enseñar que de verdad tuvieron situaciones que se les dificultó mucho, ¿verdad? Salir adelante, sobrevivir. Además de eso, pues tenemos el caso
de Tamar, tenemos el caso de Rahab, de Ruth, incluso también, que se habla de ellas como mujeres que no formaban parte del pueblo de Israel, que eran más bien mujeres extranjeras, por así decirlo, no formaban parte de Israel y sin embargo no solamente llegaron a formar parte del pueblo elegido, sino que llegaron a formar parte de los orígenes del Redentor de Israel, del Mesías de Israel. Entonces, estas mujeres vivieron circunstancias muy difíciles y sin embargo hoy queremos destacar algunas cualidades, algunas virtudes muy importantes en las vidas de estas mujeres. Y bueno, no estamos, quiero decirle o quiero aclararle que no estamos haciendo este tema hoy pensando en lo del Día de la Mujer que acaba de pasar, ¿no? Me parece. No, nada que ver. Es solamente que al estudiar esta parte, al estudiar el inicio del Evangelio de Mateo, pues de verdad me llamó mucho la atención esto que no lo había pues considerado otras ocasiones en otros años, no lo había considerado la mención de estas mujeres en lo que son los orígenes de Yeshua. ¿Qué sabemos de Tamar? La primera mujer mencionada en los orígenes de Yeshua. ¿Qué es lo que sabemos de Tamar? Bueno, Tamar, la historia de Tamar está ligada con Judá, uno de los hijos del patriarca Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, quien es el padre de las 12 tribus de Israel. Tamar, su historia está ligada a Judá. Judá es uno de los hijos de Jacob y de hecho Judá es uno de los primogénitos de Jacob. Recuerde que Jacob tuvo 2 primogénitos, para ser exactos, que fueron Judá y que fue el otro Yosef. Judá, siendo el primogénito, cuando recibe la bendición de su padre Jacob, a Judá se le dice: no se apartará de ti el cetro de Israel. Con esas palabras proféticas, Jacob estaba diciendo que el Mesías rey habría de venir del linaje de Judá. Mesías rey habría de nacer del linaje de Judá y que los reyes de Israel iban a venir del linaje de Judá. Ahora, ¿cómo fue la historia de Judá y Tamar? Resulta que la Torá nos dice que Tamar era nada más y nada menos que nuera. Era la nuera de Judá. O sea, ni siquiera fue su esposa. Por eso les decía que la historia de los orígenes de Yeshua es algo que de pronto algunos señalan como turbio. Mire, por ahí circula un libro que espero que usted nunca lea, pero hay un libro judío que habla sobre los orígenes de Yeshua. Ellos le llaman Yeshu, y habla de los orígenes de Yeshua, y es un libro, según esto, histórico de los judíos, en donde hablan de los orígenes oscuros de Yeshua o de Jesús, y donde atacan de una manera terrible, ¿no?, a la persona de Yeshua. Bueno, dentro de lo terrible que puede ser ese libro, las cosas positivas pues son que el libro, como es algo histórico, pues viene a respaldar lo que otros en el mundo niegan, que es la existencia de Yeshua, porque usted sabrá que muchas personas dicen que no, ese Yeshua o Jesús ni siquiera existió nunca. Bueno, la historia dice que sí. La historia respalda esto, y ese libro, aunque pues malvado en su propósito, viene a respaldar esta historia verídica de la existencia y del nacimiento de Yeshua, y corrobora que fue Miriam su madre. Y bueno, no vamos a entrar en detalles sobre ese libro,
pero pues sí, quise mencionarlo por esta razón. Entonces, estábamos con Judá y Tamar y diciendo que vemos cómo estas historias que algunos tachan de turbias en los orígenes de Yeshua, le quieren restar, pues como diríamos, le quieren restar veracidad al título de Mashiach, a Yeshua, diciendo que como un Mashiach o como el Mashiach de Israel va a tener esos orígenes. Sin embargo, lo que nosotros podemos responder con toda claridad es que lo que vemos acá es la gracia de Hashem, la gracia del Todopoderoso. Que esa gracia nos ha acogido a todos nosotros siendo malvados. Porque ninguno de nosotros puede decir que es pues a alguien libre de pecado. Ninguno de nosotros podemos decir que tenemos un historial totalmente limpio. No, mis hermanos. La gracia del Eterno se ha manifestado en toda la historia de la humanidad con todas las personas. Y el hecho de que haya este tipo de historias como la de Judá y Tamar en los orígenes de Yeshua, lo único que nos muestra es gracia. La gracia del Eterno que utiliza a cualquier persona. Como está escrito, lo necio del mundo escogió el Eterno para avergonzar a los sabios. Y ciertamente la historia de Judá y de Tamar no será un dechado de pureza, no será un ejemplo de moralidad lo que ocurrió, pero tenemos que destacar las cosas que son positivas. Y lo que hoy queremos destacar de Tamar es una cualidad que esta mujer tuvo, una virtud tremenda que ella tuvo y que le fue reconocida por Judá. Pero bueno, terminemos de contar la historia por si alguien no la conoce. Tamar era la nuera de Judá, se casó con uno de sus hijos. Lamentablemente ese hijo murió y no dejó descendencia. Y de acuerdo a las costumbres de aquellos tiempos y que posteriormente la Torá respaldaría, pues Judá le entregó otro hijo a Tamar. Es decir, como murió su esposo, Judá dijo, mira, tengo este otro hijo para que se case contigo y le levante descendencia a su hermano fallecido. Lamentablemente este segundo hijo también falleció y Judá ya solamente le quedaba un hijo, pero este todavía no tenía edad para casarse. Sin embargo, Judá le dijo a su nuera Tamar, mira, pues todavía tengo este muchacho, pero deja que crezca, que tenga la edad y yo te lo voy a entregar para que sea tu esposo y levante descendencia de su hermano, del primer esposo. Y así fue la cosa. El muchacho creció y Judá no se lo entregó a Tamar para que se casara con ella, porque Judá pues de alguna manera pensó quizás que Tamar era como una especie de viuda negra o algo así, ¿no? Que se le morían los maridos y Judá pensó, no, ya no voy a entregar a mi tercer hijo y se olvidó del asunto. Pero Tamar no se olvidó del asunto. Tamar tenía la palabra de Judá que le había empeñado y entonces Tamar hizo un plan, se disfrazó como una ramera, encontró por ahí a Judá en un camino y entonces Judá tuvo relaciones sexuales con Tamar, con su nuera, sin saber que era ella. Ella estaba pues cubierto su rostro, disfrazada como una prostituta y después de eso Judá hizo un trato con ella para darle su pago, le dejó unas prendas como garantía. Tamar se desapareció, Judá mandó buscar a la supuesta prostituta, no la encontró, no le pudo dar su pago,
Pasó el tiempo, después vienen y le dicen a Judá, tu nuera Tamar ha fornicado y está embarazada. Judá dijo, pues hay que ajusticiarla, ¿verdad? Por haber hecho eso, por haber fornicado. Tamar mandó enseñarle a Judá aquellas prendas que le había dado como garantía. Le mandó decir, el varón quien es dueño de estas prendas es el padre del hijo que llevo en mi vientre. Cuando Judá vio las prendas y supo que él era el padre, Judá dijo, esta mujer ha sido más justa que yo. O sea, realmente ella peleó por un derecho justo, porque él reconoció que había dado su palabra y él había fallado a su palabra. De tal modo que la virtud que destacamos de Tamar es su justicia. Su justicia. Y esta, mis hermanos, es una virtud, es una cualidad de verdad, pues maravillosa. Porque mire, hoy el mundo se cae a pedazos por falta de justicia, entre otras cosas. Lo principal, por supuesto, es la falta de amor. Pero usted estará de acuerdo conmigo en que la falta de justicia es una de las cosas más terribles que padecemos en nuestro mundo. Así que destacar esta virtud, destacar esta cualidad en cualquier persona, pues es maravilloso. Y Tamar, esta mujer, una de las mujeres en la historia mesiánica, en la historia de los orígenes de Yeshua, se caracterizó Tamar por su justicia. Alguna vez su descendiente, el Mashiach de Israel y del mundo, diría, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que tener hambre y sed de justicia también es una virtud maravillosa. Tamar, entonces, esta mujer, esta primera mujer en la lista de 4 que tenemos hoy, se caracterizó por tener hambre y por tener sed de justicia. Y no solamente ella se quedaba con el tener hambre o sed, sino que Tamar se destacó por ser una mujer que actuaba, que buscaba la justicia y que consiguió finalmente esa justicia que tanto buscó, y que esa justicia no consistió en otra cosa sino en tener un descendiente, sin saber ella siquiera que ese descendiente se convertiría alguna vez en el Mesías de Israel. Así que hoy destacamos a Tamar por su justicia. Hoy honramos la memoria de aquella mujer que formó parte de la historia y los orígenes del Mesías Yeshua, y la honramos recordando su justicia. La justicia de Tamar tuvo que ver mucho en los orígenes de Yeshua, y de hecho su majestad Yeshua, él es el rey de justicia. Pero vámonos con la segunda. Vámonos con la segunda mujer que es mencionada en los orígenes en la historia de Yeshua. Y esa segunda mujer fue nada más y nada menos que Rahab. Rahab, dice Mateo, y Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Quién fue Rahab y qué es lo que sabemos de esta mujer llamada Rahab? Bueno, esta mujer Rahab vivía en la ciudad de Jericó. Ella vivía allí en la tierra de Canaán, era una cananea, y bueno, el Eterno advirtió al pueblo de Israel acerca de los habitantes de Canaán, que era gente tremenda ahí en Canaán. Sin embargo, vemos a través de Rahab que siempre hay esperanza, que siempre, a pesar de donde pueda haber mucha gente de lo más malvada, siempre habrá la esperanza de encontrar un justo, una persona justa. Y Rahab fue esa mujer
justa, fue esa mujer temerosa, fue esa mujer que recibió y escondió a los espías en su casa y que hizo un trato con ellos para que cuando Israel entrara y conquistara la ciudad de Jericó, ella podría sobrevivir, ella y su familia podrían sobrevivir. Y bueno, se le dijo que colgara por ahí un cordón de rojo, escarlata, que bueno, eso tiene un significado tremendo, muy profundo, pero no es el tema hoy. Solamente hoy queremos destacar una cualidad, una virtud entre las muchas que tuvo seguramente Rahab, pero queremos destacar la fe de Rahab. Esta mujer creyó con todo su corazón que Israel, ese pueblo del que tanto se hablaba, que estuvo deambulando por el desierto durante muchos años, ese pueblo esclavo en Egipto del cual se decían tantas cosas, Rahab creyó que ese pueblo era el pueblo de Dios. Y Rahab creyó con todo su corazón que el Dios de Israel era un Dios mucho más poderoso que los dioses y los ídolos de los cananeos, que las cosas que ellos adoraban. Rahab lo creyó con todo su corazón y ella lo declaró a los espías. Ella, cuando los escondió, ella les dijo, yo sé que el Dios de ustedes es un Dios poderoso. Yo sé que el Dios de ustedes les va a entregar en sus manos esta tierra, de tal manera que cuando ustedes entren y tomen posesión de la tierra, mire, esta mujer creía todo esto, hermano. Lo que millones de israelitas no habían creído en el pasado, esta mujer lo creía, y lo creía con todo su corazón. Ella creía que todo esto iba a ocurrir. De alguna manera el Eterno se lo mostró. Entonces ella era una mujer de mucha fe. Ella podía ver las cosas, como dice la Escritura, las cosas que todavía no eran, ella las veía como ya hechas. Y las creía. Y por eso fue que Rahab recibió misericordia. Ella fue guardada, ella fue salvada. Y no solamente eso, sino que vemos a través de las Escrituras que ella vino a ser la esposa de un israelita y vino a formar parte entonces del pueblo de Israel, y vino Rahab a ser la mamá de nada más y nada menos que Booz, un personaje, todo un personaje también importante en las Sagradas Escrituras. Y este Booz nos va a llevar a la tercera mujer de la que queremos hablar. Pero recuerde usted, llevamos dos. Llevamos a Tamar, de la cual destacamos su justicia. Llevamos a Rahab, de la cual destacamos su fe. Y ahora nos vamos con Ruth. Ruth, que fue mujer de Booz, pero bueno, Ruth, vamos acá, ¿qué sabemos de Ruth? Ruth fue mujer de Booz, pero antes de eso, Ruth tuvo su historia. Ruth tampoco era israelita, no pertenecía al pueblo de Israel, ella era de Moab. Y mire cómo a la Escritura, incluso por ahí la Torá hace mención de que los moabitas no podían entrar en la congregación de los hijos de Israel, como si alguien de Moab no pudiera ser parte del pueblo de Israel. Sin embargo, Ruth vino a formar parte de la congregación de Israel. Ruth se casó con un israelita. La historia del libro de Ruth, si usted no la ha leído, hermano, pues ¿qué está esperando? Porque hay que leer el libro de Ruth, hay que conocer esta historia que es muy, muy linda, muy hermosa, la historia de Ruth, pero sobre todo muy profética y muy profunda también. Ruth, siendo moabita, se casó
con un israelita, hijo de Noemí. Noemí, que tenía 2 hijos que salieron. Noemí, su esposo, sus hijos salieron de la tierra de Israel porque había tiempos de hambruna, una hambruna grave en la tierra de Israel, y salieron en busca de oportunidades a otras tierras. Fueron a habitar en la tierra de Moab. Allá Noemí perdió a su esposo murió, pero sus hijos también murieron. Y sus hijos, que se habían casado con mujeres moabitas, pues dejaron a sus mujeres viudas, igual que Noemí quedó viuda. Y en algún momento Noemí decide regresar a la tierra de Israel, pues escuchó que el Eterno había visitado a su pueblo, que ya no había hambruna, que las cosas habían mejorado, y Noemí decide regresar. Se despide de sus 2 nueras. Sin embargo, Ruth no quiso despedirse de Noemí. Ella hizo pacto con el Dios de Israel cuando dijo aquellas hermosas palabras que se han usado tantas veces en la historia, en las relaciones de pareja, en las bodas, y sin embargo fueron las palabras de una nuera para su suegra, cuando Ruth le dijo a Noemí: a donde tú vayas, yo iré. A donde tú vayas, yo iré. En donde tú vivas, yo viviré. Y en el lugar que tú mueras, moriré yo también. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y con esas palabras, lo que Ruth estaba haciendo era un acto de conversión al Dios de Israel. Y así es como Ruth regresó con Noemí a la tierra de Israel, y en la tierra de Israel Ruth conoció a Booz y se dejó guiar por Noemí en todo lo que Noemí le dijo, porque ellas estaban buscando redención, ellas estaban buscando ser redimidas, y Booz vino a ser ese redentor y se casó con ella y tuvieron un hijo, y su hijo fue Obed. Obed, quien sería nada más y nada menos que abuelo del rey David. Entonces ya vamos llegando, ¿verdad? Ya vamos llegando por ahí a la meta. Pero, ¿qué cualidades podemos destacar de Ruth? ¿Qué virtud en especial podemos destacar de Ruth? Era una mujer tan virtuosa que bueno, pudiéramos decir muchas cosas acerca de Ruth, pero yo quiero destacar de Ruth su lealtad y su obediencia. Su lealtad y su obediencia. Esta mujer de verdad que era leal. Fue leal a su suegra. Y dejó sus propios padres y dejó su tierra para ir con su suegra. Eso es lealtad. ¿Y cuánto se necesita también esto? Hablábamos hace unos momentos de la justicia y decíamos cuán necesaria es la justicia en nuestro mundo de hoy. Qué escasa está la justicia. ¿Qué decir de la fe de Rahab? Bueno, Yeshua dijo: será que el Hijo del Hombre cuando regrese hallará fe en la tierra. Qué necesaria se vuelve entonces también la fe. Pero ¿qué decimos de la lealtad, hermano? Qué necesaria también es la lealtad. Qué difícil es encontrar hoy en día personas que sean leales. Qué difícil es encontrar amigos leales, esposos o esposas leales, empleados leales, miembros de una congregación que sean leales. Qué difícil es esto. Pero Ruth mostró una gran lealtad, pero destacábamos también su obediencia. Ella fue muy obediente con su suegra, con Noemí. En todo le obedeció, en cada instrucción que Noemí le dio. Ella fue muy obediente para que finalmente ellas pudieran alcanzar la redención. Y nos vamos
con la número 4 en nuestra lista. La cuarta mujer en la historia de los orígenes de Yeshua, de las que nos habla Mateo, es nada más y nada menos que Bat-sheba. Su nombre hebreo es Bat-sheba, conocida como Betsabé. Ella fue mujer de Urías y el rey David se enamoró de ella. Y acá tenemos otra vez una historia un tanto turbia, una historia hasta oscura, pudiera decirse, entre David y Betsabé. Sin embargo, otra vez queremos destacar aquí el tema de la gracia del Eterno, el tema de la misericordia del Todopoderoso. Y yo creo que esta historia le pasó al rey David precisamente porque David es uno de los emblemas del pueblo de Israel. Es uno de los personajes más emblemáticos en el pueblo judío, igual que Moisés, igual que Abraham. Tenemos a David, el rey David. Y David le pasó esta situación para que también allí el pueblo judío, al ver esta historia, pues, ¿qué pueden decir? Porque hay algunos judíos que descalifican a Yeshua por sus orígenes, supuestamente con la historia de Tamar, por ejemplo, o con la propia historia que pasó con Miriam y Yosef, y quieren descalificar a Yeshua como Mesías. Pero ¿qué tal entonces la historia de David? Y el judaísmo sabe que el Mesías tiene que venir del linaje de David. Y entonces, ¿qué van a decir de lo que pasó con David y con Betsabé, con Bat-sheba? Una historia por demás complicada, una historia de adulterio, una historia que algunos dicen hasta de homicidio. Y sin embargo, lo que tenemos que decir acá es que David quedó prendado, quedó enamorado de Betsabé, que por cierto, el nombre de Betsabé, su nombre hebreo, significa la séptima hija, Bat-sheba, o también otro significado que le dan a este nombre es la hija del juramento. Entonces ve usted qué nombre tan interesante, ¿no? De cualquiera de los dos significados es muy interesante, ya sea que lo tomemos como la séptima hija o lo tomemos como la hija del juramento, es un nombre por demás significativo, el de esta mujer. Bueno, ella se casa con el rey David toda vez que su esposo anterior Urías murió. Muchas cosas se han dicho de esta historia entre David y Betsabé. Algunos dicen quién sedujo a quién, cómo estuvo esto. Bueno, no vamos a profundizar en ese tema. Hoy estamos hablando de las mujeres en la historia mesiánica, las mujeres que son mencionadas por Mateo y que tuvieron que ver en los orígenes, en la historia de su majestad Yeshua. Y Bat-sheba fue una de esas 4 mujeres mencionadas por Mateo, y queremos destacar de ella también alguna cualidad, alguna virtud. Y al estar estudiando, al estar leyendo sobre lo que nos dicen las Sagradas Escrituras de esta bendita mujer de Betsabé, yo quiero destacar de ella su determinación. Quiero destacar esa cualidad de ella, esa virtud, su determinación. ¿Qué es esto de la determinación? Bueno, hermana, cuando uno sabe lo que quiere, mira, eso es tener claridad. Y cuando uno sabe lo que quiere, va a luchar por ello. Y uno no se va a rendir y uno no va a descansar hasta lograr la meta. Eso es determinación. Y esta mujer, Bat-sheba, Betsabé, era una mujer determinada. Mire, se casó con el rey David.
Y esto puso a David y a Betsabé en el ojo del huracán. Esto puso a David y a Betsabé en una situación difícil ante el pueblo de Israel. Y mire, a través de siglos y siglos se les ha juzgado, se ha hablado de ellos, de esa relación, de cómo pasaron las cosas. Imagínense cuando ocurrió en el momento. Imagínense todo lo que se dijo de ella, de Betsabé. Entonces ella enfrentó situaciones terribles, pero ella tuvo la determinación, tuvo el coraje para superar todo eso y para salir adelante. Por si esto fuera poco, vino juicio del Eterno sobre la vida de David y sobre la vida de Betsabé cuando el hijo que habían engendrado nació enfermo por juicio del Eterno. Y las Escrituras nos narran el aspecto del sufrimiento del rey David. Las Escrituras nos hablan de cómo el rey David pues se la pasó clamando y pues vestido de cilicio, ayunando, suplicando al Eterno por la salud de su hijo. Y las Escrituras nos hablan del rey David, pero ¿qué piensa usted acerca de Betsabé? ¿Qué piensa usted acerca de Bathsheba? Si el rey David lo estaba pasando mal, ¿cómo piensa usted que lo estaba pasando ella? Si se nos dice que el papá del niño estaba sufriendo tremendamente, que era el rey David, ¿cómo lo estaría pasando Betsabé? Piense por un momento. Toda la situación, toda la prueba terrible que esta mujer sufrió, la muerte de su hijo por juicio del Eterno, sabiendo ella que era juicio del Eterno por lo que ella y David habían hecho. Era sin duda algo terrible, algo que quizás a muchos de nosotros ya nos hubiese dejado ahí derribados, destruidos, pero Betsabé no era de las que se quedan tiradas y destruidas, sino como dijimos, era una mujer con determinación, que se levantó, igual que su esposo, igual que David, y que se recuperaron y que salieron adelante y que tuvieron otro hijo que fue Salomón, y que ese Salomón fue elegido para ser el sucesor del rey David. En la historia bíblica se nos narra cómo David, ya siendo un hombre viejo, un hombre anciano, tuvo dificultades con sus hijos, y cómo uno de los hijos de David, llamado Adonías, quiso adueñarse del trono. Cómo este hijo de David, al ver que su padre ya estaba anciano, enfermo, ya ni salía del palacio, y Adonías se proclamó a sí mismo rey. Además tuvo apoyo por ahí de algunos profetas y de algunos militares, y dijo, pues yo soy el nuevo rey, y lo apoyaron, y ya anda ahí Adonías proclamándose rey. ¿Y quién cree que peleó por el derecho, por la legalidad del reinado? Pues Betsabé, Bathsheba. Ella defendió el derecho de su hijo Salomón, y ella fue una mujer determinada. Y con esa determinación ella fue a buscar a su esposo, al rey David, y a reclamar la promesa y decirle, esposo, tú me habías dicho que mi hijo Salomón iba a ser el rey. ¿Cómo es que Adonías se está proclamando rey? Esa determinación de Betsabé llevó al rey David a hacer justicia y a proclamar a Salomón como el rey verdadero. Finalmente, Adonías, según nos dice la Escritura, terminaría muerto, porque, bueno, ya fue otra situación que lo llevó a la muerte, pero Salomón terminó siendo el único y auténtico rey, reconocido por su padre David, pero sobre todo reconocido por el Todopoderoso. Y mucho tuvo que ver la determinación de Betsabé para que esto fuera posible.
Betsabé, se habla de ella que incluso en algún momento el rey Salomón hasta le puso un trono ahí al lado de él para que su madre se sentara ahí, pues todo parece indicar que este hombre, quien recibió la sabiduría del Todopoderoso, quien es conocido como el más sabio de toda la historia, pues de vez en cuando necesitaba el consejo, el apoyo de su madre, de Bathsheba, de Betsabé. Entonces honramos y recordamos la memoria de esta mujer y hoy reconocemos esa determinación que ella tuvo, ese coraje que la llevó a que su hijo Salomón estuviera ahí sentado en el trono como el sucesor de David. Y esto, por supuesto, hizo posible que en su momento, en el tiempo dispuesto por el Eterno, viniera a esta tierra y naciera de mujer, naciera de una virgen, de Miriam, nuestro santo maestro Yeshua, el Mesías de Israel y del mundo. 4 mujeres, 4 historias, muchas virtudes, muchas cualidades en ellas, 4 mujeres que tuvieron mucho que ver en los orígenes de nuestro Redentor Yeshua, de su majestad, del Rey de Israel, de Yeshua. Así que estas son las 4 mujeres de las que nos habla Mateo en su narrativa, en su descripción de los orígenes de Yeshua. 4 mujeres dignas de recordar, 4 mujeres dignas de mencionar, con virtudes, con cualidades que hoy es importantísimo rescatar, que nosotros como creyentes debemos de ser portadores también de esas cualidades y de esas virtudes que estas mujeres tuvieron. Bendito sea el Eterno por mujeres como ellas. Bendito el Eterno por las mujeres que hoy también tenemos temerosas, mujeres que aman al Eterno, mujeres también que buscan la justicia, mujeres que tienen fe, mujeres que son leales, mujeres que son obedientes, mujeres que son determinadas a lograr la meta, a lograr los propósitos para los cuales el Eterno les ha llamado. Gracias le damos al Padre, mis hermanos, por este tema, por este estudio que hemos podido tener el día de hoy. Recuerden, nuestra lectura de Mateo se extiende por todo el capítulo 1, capítulo 2 y parte del capítulo 3 para que usted siga leyendo. Y si el Eterno nos lo concede, bueno, el próximo viernes al caer la tarde tendremos otro tema sobre estos capítulos de Mateo. Por hoy es todo. Nos despedimos. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Que la gracia del Eterno sea con todos mis hermanos. Que el Eterno les bendiga rica y abundantemente. Que el Padre escuche las plegarias que cada uno de ustedes está elevando, como está escrito, que el Eterno te oiga en el día de la angustia, que el Dios de Jacob sea tu socorro. Por los méritos del ungido, por los méritos del Mashiach Yeshua, que así sea para todos y cada uno de nosotros. Amén y amén. Nos vamos, mis hermanos, nos despedimos